todos y bienvenidos a Neuro en un Minuto, el espacio en el que les compartimos los conocimientos de las neurociencias. En el mes de agosto vamos a estar dedicados a conocer en profundidad algunas de las actividades que más estimulan a nuestro cerebro. Y esta semana vamos a comenzar con una de las actividades que más me gusta. Acompáñenme a conocer de qué hablamos cuando hablamos de leer. La adquisición de destrezas lectoras es básica para nuestro desempeño ocupacional. Sin embargo, se pueden presentar muchas dificultades tanto en el proceso de adquisición de este código lectoescrito como en el desempeño lector en diferentes etapas de la vida. Algunas de ellas pueden ser presentadas por dificultades en los procesos volitivos, es decir, por el interés en el que mostramos por las actividades de lectura. La lectura va mucho más allá de simplemente convertir una representación gráfica o grafema en una representación auditiva o fonema. Hasta el momento, dentro del modelo que manejan las neurociencias para la lectura, se identifican 5 procesos. El primero de ellos, procesamiento de palabras, procesamiento sintáctico, procesamiento semántico, la comprensión de los párrafos y la comprensión crítica de la lectura. La lectura es una destreza compleja que involucra muchísimas de las áreas de nuestro cerebro, ya que requiere de funciones cognitivas tanto verbales como no verbales. Algunas de estas funciones pueden ser la atención, el vocabulario, los conceptos, la planeación y la inhibición. Esto hace que como actividad sea muy útil para estimular todo nuestro cerebro y promover el desarrollo de diferentes habilidades. Como tal, la lectura no solamente activa algunas regiones específicas de nuestro cerebro, sino las redes neuronales que las relacionan entre ellas. Manejamos 2 procesos importantes. El primero relacionado con el lenguaje y el segundo relacionado con la emoción. Cuando hablamos de los procesos relacionados con el lenguaje, no nos referimos únicamente a las áreas de Broca y de Wernicke. También debemos tener en cuenta el giro cingulado anterior, el giro fusiforme, la corteza prefrontal y el cerebelo. Esto porque incluso para leer activamos ciertas áreas relacionadas con los movimientos, que son las que nos permiten hacer el seguimiento visual y producir en los casos en los que debamos hablar sobre las lecturas. Además, necesitamos de los procesos del afecto para leer. Estos procesos se encuentran centralizados principalmente en el sistema límbico. Es por eso que para leer también necesitamos emocionarnos. El sistema límbico se relaciona además con el hipocampo para regular nuestros procesos de memoria. De esta manera, el aprendizaje, la cognición, la emoción y la memoria se encuentran relacionados en una sola red. Cuando hablamos de las emociones, es muy importante recordar que requerimos de una pequeña cantidad de estrés para hacer frente a los retos que nos exige cualquier tipo de aprendizaje, entre ellos el aprendizaje lector. Sin embargo, una cantidad exagerada de estrés puede ser contraproducente, ya que viene a afectar estos procesos de memoria que mencionábamos anteriormente, dificultando el aprendizaje. Debido a esto es que necesitamos unos procesos integrales de aproximación a la lectura. No se refiere únicamente a enseñar el código, a enseñar estrategias de lenguaje, sino a incorporar una aproximación holística dentro de nuestras aulas de clase y dentro de nuestros espacios terapéuticos, de manera que tanto la cognición como la emoción puedan verse involucradas en la lectura. Esperamos que este video les haya sido de utilidad y nos acompañen en nuestras otras secciones durante esta semana dedicada a leer. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a Neuro para tu vida. Hoy vamos a contarles sobre un tema muy interesante que venimos hablando durante toda la semana y es el tema de la lectura. Hoy les contaré algunas estrategias para favorecer la lectura, principalmente en niños, pero también tocaremos el tema de los adultos. Bienvenidos. En el caso de los niños, uno de los primeros elementos es la motivación. Se deben buscar 2 fuentes de motivación, que son la intrínseca y la extrínseca. Para favorecer la motivación intrínseca, es decir, la motivación subjetiva que nace por nuestro propio interés, debemos buscar que los niños o adultos encontremos temas, tópicos que nos parezcan interesantes. Básicamente, que el motivo para leer sea porque nos gusta eso sobre lo que vamos a leer, que la lectura es algo que nos apasiona. En el caso de los niños, es útil orientarlos hacia los libros apropiados, es decir, los indicados para su edad y que los lleven a generar un interés constante.
Fenómenos como el que ocurrieron con los libros de Harry Potter o la literatura infantil o adolescente actual, que los está motivando muchísimo a seguir leyendo. La motivación extrínseca, por su parte, es aquella movida por factores externos al individuo. En el caso de los niños, por ejemplo, pueden ser las recompensas que ofrecen los padres o las condiciones que pide la escuela para la lectura. En un pequeño paréntesis, es recomendable que si ya está presente la motivación intrínseca en una actividad, no apliquemos sobre esta la motivación extrínseca. Puede ser contraproducente. Es decir, el poner otras condiciones o factores externos puede convertir esa actividad en un deber y no en un placer. Bueno, volvamos a nuestro tema. Es recomendable no usar consecuencias aversivas para motivar la lectura. Esto puede generar efecto adverso a largo plazo, llevando más bien al rechazo o ansiedad hacia la lectura, porque nos recuerda estos castigos o estas consecuencias negativas. En los niños pequeños es importante favorecer habilidades prelectoras. Esto incluye varias cosas. El primer elemento es el modelamiento. Si queremos que un niño lea, pues debemos incluir la lectura en su entorno, en su ambiente cotidiano. Y eso implica como factor importante que los niños nos vean leyendo de forma habitual, así como tener espacios de lectura conjunta. Esto va a darle el significado a la lectura del momento para pasar tiempo positivo con sus personas significativas, por ejemplo, sus padres o cuidadores. Otro aspecto importante es la ganancia de vocabulario. Los niños y niñas son buenos haciendo relaciones y asociaciones. Por esto, el poder ver las palabras completas y reconocerlas de forma global va a facilitar que relacionen el sonido y la forma en que está escrita y la decodifiquen rápidamente al momento de aprender a leer. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando el niño ve un letrero de una marca y reconoce lo que dice ahí. Otro elemento importante es dirigirlo hacia historias, es decir, generemos expectativas sobre lo que van a leer, como cuando un amigo nos cuenta algo sobre el libro que está leyendo y se nos antoja poderlo leer. Llevarlos a relacionarse con los libros, por ejemplo, ver las carátulas, las ilustraciones que traen, ir a la biblioteca o a la librería, pueden ser un factor motivante. En Colombia, por ejemplo, la Feria del Libro es un factor muy motivante. Otra opción es el uso de sagas o series de libros, que van a asegurar la motivación hacia mantener la continuidad de la lectura. Asimismo, reforcemos sus pequeños logros. Al alcanzar una página completa, un capítulo o el libro en total, se deben reconocer y hacer unas metas alcanzables y progresivas para que mantengan la motivación. Como elementos generales de sugerencia o recomendación tanto para niños como para adultos, es importante que en nuestro día a día, en nuestras semanas, separemos un tiempo para leer, un tiempo determinado. Esto va a favorecer ponernos también metas de lectura que nos faciliten el poder cumplir esos objetivos. Tratar de indagar un poco sobre los libros o textos que deseo leer, como ver el resumen inicial, el abstract en caso de los artículos de lectura científica, plantearnos unos propósitos de lectura, si es por aprendizaje, por gusto o por interés particular. Aplicar estrategias de lectura clave como hacer resúmenes, anotaciones o preguntas que guíen el proceso para facilitar la comprensión. En los casos de que existan alteraciones en el lenguaje o la lectoescritura, se deben consultar con un experto para orientar el proceso y no llevar a la frustración, pues dependiendo del caso se requerirán procesos terapéuticos específicos y cuando exponemos al niño o a la persona que tiene estas dificultades como a la lectura pública o a exámenes relacionados con la lectura, pues lo que vamos a hacer es generar ese efecto adverso del que hablábamos antes. Por eso es tan importante estar atentos. Es importante en los niños pequeños también el uso de ejercicios de comprensión de lectura previa al proceso de lectura. Entonces, cosas como el uso de imágenes, de historietas o de lectura imaginativa, donde a partir del título, a partir del texto o de algunas palabras claves del texto podemos inventar historias. La idea es que la lectura se vuelva un hábito, haga parte de nuestra vida. Ya vimos todo lo que estimula y favorece y es nuestra herramienta principal para acceder a la información y al conocimiento. Así que sigamos leyendo.
Muchas gracias. Acompáñenos, nuestra próxima semana tendremos más temas de interés.